Y bien, vamos a invitar a nuestros oradores invitados a este primer panel, Estabilidad Macroeconómica, consecuencias de una década de estabilidad macroeconómica, ganadores y perdedores. El señor Andrés van der Horst Álvarez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. El señor Rafael Camilo, superintendente de la Superintendencia de Bancos de nuestro país. El señor Aquiles Bermúdez, presidente de Adozona. Y moderador invitado, el señor Nassim Alemani, socio de Economía de Deloitte, República Dominicana. A todos por su presencia, y principalmente a los panelistas que están aquí en el día de hoy para compartir su visión sobre la temática de este primer panel, que es consecuencia de una década de estabilidad macroeconómica, ganadores y perdedores. No tanto necesariamente habrán per se ganadores y perdedores, como lo ponemos, pero sí han habido sectores dentro de la última década, luego de pasada la reforma, la crisis económica del año 2003-2004, han habido sectores que han crecido mucho más que otros, han habido ámbitos sociales que han tenido un mejor desempeño que otros, y esa es la esencia del panel que queremos discutir hoy, a ver cuáles han sido las razones por las que esto ha ocurrido, cuál es la situación actual y hacia un futuro cómo podríamos mejorar dentro de los distintos sectores de la economía, tanto públicos y privados, para tener un futuro quizás más competitivo que el que tenemos hoy día, porque todos sabemos los problemas estructurales que tiene la economía, como se mencionaban al principio, y ver de qué forma, dentro de la visión de los distintos panelistas, que es bastante variada, podemos atacar esos diferentes factores. Como dije, hemos tenido una década, por decirle de alguna manera más fácil, realmente han sido 8 años, a partir del año 2005, de relativa estabilidad con un crecimiento promedio de la economía de unos 6.5%, una inflación bastante moderada, tipo de cambio también relativamente estable. Y si se ve de manera agregada, tú dices, bueno, pero hemos tenido un desempeño positivo a lo largo de todos estos años. ¿Qué ha pasado con la economía? Perdemos ranking en los informes de competitividad, diariamente vemos sectores como se quejan. Toda esa estabilidad ha tenido un costo económico. Hay algunos sectores más favorecidos que otros, pero ha tenido un costo económico porque se ve con el tema de los déficits fiscales que tenemos, déficit de cuenta corriente, balance de pago. Entonces, ¿qué ha significado eso? Y quisiera iniciar la conversación pidiéndole el punto de vista a ustedes, cómo ustedes han visto la economía en los últimos 10 años, qué ha pasado mirando hacia atrás, para luego ver la coyuntura actual y ver qué ustedes opinan que podemos hacer hacia el futuro, quizás comenzando con Aquiles. ¿Tú crees que ha sido los sectores ganadores y perdedores? Sabemos que por tu posición se podría considerar que en los últimos años Zona Franca ha sido bastante afectado. Pero quisiera un poco tu opinión, ¿qué ha pasado desde su visión, qué ha pasado con eso? Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la invitación de AmCham y Deloitte a este panel. Y siguiendo con tu pregunta, Nassim, yo creo que viéndolo de un contexto, vamos a decir, de las reformas que se hicieron a mediados de los años 90, quizá derivadas del consenso de Washington y la apertura de los países desarrollados que querían que se abrieran los mercados. Recuerda que nosotros veníamos hasta los años 80 con una política de sustitución de importaciones. Estaba el problema de Centroamérica con las guerrillas. Vino el impulso que dio la iniciativa de la Cuenca del Caribe del CBI con Reagan. En ese momento se abrieron los mercados americanos y comenzaron la zona franca en el país a desarrollarse con fuerza, hasta que llegamos a la década, después de las reformas del 94, 95, 92, llegamos al año 2000 y ya China comienza a ser una gran competencia en ese momento. Y en el 2001 China firma el acuerdo con la OMC y se le abren muchos mercados y eso comienza a tener un impacto muy fuerte en nuestra región. República Dominicana, en esa década, la década 2000, 2010 o 2011, que en mi análisis yo le llamo la década del mantenimiento, pasaron varias cosas
que tuvieron un impacto muy fuerte en la economía dominicana y por ende en nuestro sector. Nosotros tuvimos la crisis del 2002-2003, como tú dijiste. En ese momento la economía tuvo una devaluación en el año 2002 a 2003 acumulada de la tasa de cambio de casi un 88%, una inflación alta de 43%. Después vino el año 2004, se hacen las correcciones que el gobierno de ese momento que entró hizo, y en ese periodo de tiempo, unos 18 o 20 meses, siguió una apreciación del peso dominicano de un 23%, y el sector exportador, que en ese momento había ajustado ya los gastos en pesos, los gastos de conversión, con la materia prima tienen valores en dólares, ese gasto de conversión aumentó y comenzó un declive de la competitividad del país en ese momento. Desde el 2004 para acá, después entró el problema del sistema de cuotas que se desmontó. China siguió siendo una potencia que nadie pudo competir en el mundo, tanto las empresas de zona franca como las empresas locales, que no tuvieran una marca o algo étnico de su país. Entonces, nadie podía competir con China porque China tenía todos los factores de producción muy bajos. Entiéndase, la labor, la energía, los precios de la tierra, no tenían precios de tierra, tasas negativas de préstamos, y nadie pudo competir con eso. No pudo competir Estados Unidos, no pudo competir República Dominicana, el Caribe, muchos países de Asia. Pero ya yo creo que en esta década lo que ha marcado el paso grande ha sido la gran recesión que comenzó en Estados Unidos en el 2007, 2008, y China, que era la fábrica del mundo, se vio en la obligación de cambiar su modelo económico. ¿Por qué digo esto? Porque ellos dependían solamente de las exportaciones y no había quien pudiera con ellos. Pero de mi forma de ver las cosas es que China tiene un solo partido, un solo gobierno. Entonces, ellos tienen una población de 1.400 millones de habitantes y esa población se vio desamparada porque la demanda mundial, principalmente de países como Estados Unidos y países de la Unión Europea, había bajado y ellos no podían mantener el gobierno a esa población trabajando. Entonces han decidido, desde hace 4 años, comenzar a subir los sueldos y los niveles de ingresos en ese país para cambiar su economía de un modelo económico solamente de exportación a un modelo híbrido de consumo y exportación. Entonces, ellos tienen ya 4 o 5 años subiendo los sueldos, principalmente en las zonas costeras del sureste asiático o del sureste de China, en un 20% anual, y eso ya está llegando a un punto que los sueldos de China en esa zona son iguales o quizás ya más altos que República Dominicana. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad, ya cerramos una década, 2011, 2012, tenemos ahora la presión, vamos a decir, otros 2 puntos importantes que han pasado en la década es la presión de Estados Unidos, que desde el 2008 ha puesto en China para que China aprecie su moneda, el yuan, que ha venido apreciándose alrededor de un 3, un 4% anual. Si nosotros tenemos un peso dominicano que ha venido ya en los últimos años depreciándose, eso está comenzando a poner a República Dominicana en un tema de competitividad. Pero hay otros factores. Ya para terminar con el caso chino, también está que en las últimas décadas, del 2002, 2003, el barril de petróleo estaba a $30, hoy el barril de petróleo está a $90. Entonces, el costo de transporte de mercancías que tienen que ir a Asia y volver otra vez a América o a Europa está subiendo, y por la cercanía de nosotros tendríamos ya una ventaja competitiva en ese sentido. Ahora, República Dominicana. Nosotros ahora tenemos un mercado que vino de una evolución de todas las reformas de los años 90, que estuvimos hablando ahorita, y yo creo que tenemos que entrar ahora en hacer toda una estructura totalmente diferente entre el gobierno y el sector privado para poder poner nuestro país
en condiciones de poder tomar las oportunidades que están pasando. Yo creo que es importante señalar que esta misma semana se anunció una fábrica taiwanesa que se va a instalar en Santiago. Están hablando de instalar una empresa en más de 500,000 de pies cuadrados con 11,000 empleos. Entonces, las oportunidades que estamos viendo son muy grandes, pero nosotros tenemos que ser líderes en esta región en tratar de obtener esas oportunidades, porque si no, muchos de esos trabajos se van a ir a México. Menciono lo de la fábrica porque es importante que una fábrica en 2 o 3 años va a poder llegar a 11,000 empleos. Entonces, si nosotros creamos las condiciones macroeconómicas y las condiciones internas para nosotros poder tener los factores de producción, la labor, tenemos que trabajar con un código laboral. Esta tarde va a haber una exponencia en ese sentido. Nosotros entendemos que hay que cambiar ese código laboral rápidamente. Ya el sector laboral entiende también que se debe cambiar. Siempre hay un temor, un tema muy complicado, o vamos a decir que nadie quiere tocar. Pero yo creo que nosotros ya como país debemos entender lo que está pasando y debemos abocarnos a hacer un cambio en el código. Hay que cambiar el tema de la cesantía, hay que cambiar los horarios flexibles, hay que cambiar la venta o compra de casos laborables, hay que hacer una serie de cambios que nos permitan a nosotros crear un mercado laboral competitivo y que podamos atraer inversiones, que podamos crecer las empresas, que podamos bajar los costos de las empresas dominicanas para que puedan competir. Otros temas que también se va a tocar aquí es el tema eléctrico. Nosotros para manufactura es muy importante la energía, y si bien las zonas francas hasta el año 2000 exportaban $17,000 por persona o por empleado, hoy nosotros estamos exportando $38,000 por persona o por empleado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros hemos ido evolucionando de una estructura de ensamblaje puro a una estructura de hacer componentes y después ensamblarlos. De hecho, hay industrias como la textil, donde un dato muy importante es que vamos a decir, las exportaciones más grandes de República Dominicana hacia Haití, el rubro número 1 en dólares es la tela. Y lo que está pasando es que nosotros aquí producimos telas y Haití la corta y hace la confección. Ya los sueldos en Haití están comenzando a subir. O sea que República Dominicana también en un futuro cercano se convertirá también en hacer prendas de vestir. Si nosotros seguimos haciendo nuestra economía o nuestro país competitivo. Entonces, yo creo que los temas de la energía es un tema que tenemos que abrirlo y verlo. Yo sé que hay muchos intereses, yo sé que los empresarios quieren maximizar sus beneficios, pero yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a buscar soluciones, porque si nosotros solamente dependemos de una energía cara, nosotros no vamos a poder competir. Yo estaba diciendo ahorita que estuve hace 2 semanas en una empresa muy similar a mí en Estados Unidos, y estuve hablando del tema de energía, y ellos están pagando 4,5 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando nosotros estamos ya sobre los 15 centavos el kilovatio hora. Y hay empresas medianas y pequeñas que están pagando 29 o 28 centavos el kilovatio hora. Entonces yo creo que tenemos que buscarle soluciones innovadoras a la energía, ya sea con energía alternativa, ya sea flexibilizando más el mercado, ya sea haciendo, vamos a decir, estrategias comunes entre la industria, el gobierno y el sector privado que conoce ese tema. Pero la energía es un tema muy importante. El otro tema que creo que debemos atacar y que debemos buscar una solución es el tema del transporte. Nosotros en República Dominicana pagamos una tarifa de transporte por kilómetro, por milla, más cara que en Estados Unidos, usando referencias a Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que buscar una solución y tratar de ver cómo con la Cámara de Comercio, Adozona, el CONEP, buscamos una solución ya definitiva a ese problema estructural que tenemos para la producción en la República Dominicana. Bueno, yo creo que, Andrés, ¿qué tú quisieras decir sobre eso? La opinión general de... Primero, agradecer la invitación tanto de la Cámara como de Deloitte. Yo entiendo que este tipo de seminarios son muy oportunos y tienen que ser sistematizados, como bien decía José Luis, porque crean ese espacio de diálogo de ideas, sobre todo,
entre sector público, sector académico, sector privado, que genera una opinión pública de valor agregado. Yo creo que lo felicito y de verdad le agradezco la oportunidad. Una década, 10 años de análisis macroeconómico. Lo primero que quiero decir es que yo no soy especialista en macroeconomía. Debí haber estudiado eso y no competitividad porque es mucho más fácil. La competitividad es tan esotérico que el Foro Económico Mundial todos los años cambia la manera de hacerlo, todos los años le ponen algo más nuevo y cada quien ve la competitividad de manera diferente. Entonces es difícil tener una opinión clara de qué es lo que es la competitividad para un país. Usted le pregunta a Aquiles y tendrá una visión, le pregunta a Rafael Camilo, tendrá otra visión, me pregunta a mí, le pregunta a cualquiera. Tienen diferentes visiones de lo que es la competitividad, es un tema muy complejo. Sin embargo, de hace 10 años para acá se han dado muchos hitos, yo diría, importantes. Pero comenzando con el 2003, y hace exactamente 10 años, yo recuerdo que se inició, y fui parte de ese equipo negociador, se inició el proceso de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Exactamente hace 10 años. Y exactamente hace 10 años, para esta misma época también, comenzaba el proceso de crisis producto del fraude bancario. Se dieron esas dos situaciones que no se previeron y esas situaciones dieron luego una serie de tomas de decisiones políticas, a mi modo de ver, que tenían que ver mucho con cómo se veían los índices macroeconómicos desde el punto de vista de desarrollo. Y yo creo que más que la devaluación que producto de esa crisis de 2003-2004, la revaluación de la moneda fue más impactante desde el punto de vista político, que creó, más que un paradigma de desarrollo, creó un paradigma de desarrollo, sobre todo en el tema de la tasa de cambio. Y fue más importante el tema de la estabilidad macroeconómica como un fin en sí mismo que la estabilidad macroeconómica como un instrumento de desarrollo. Pero comenzamos a crecer y tuvimos un gran crecimiento. Se comenzó a generar, a recuperar empleo, se comenzó a generar sobre todo exportaciones 2003, 2004. Fue tan así que, no sé si se recuerdan que hasta un impuesto pagaron los exportadores. Y se comenzó a crecer en términos de atracción de inversión extranjera. Pero ese crecimiento se tradujo en desarrollo sostenible en el tiempo, se tradujo en competitividad. Bueno, según los índices que se conocen tanto del Foro Económico Mundial como del Doing Business que lleva a cabo el Banco Mundial, nosotros hemos venido deteriorando los índices de competitividad. Yo soy particularmente muy escéptico al tomar los índices, sobre todo del Foro Económico Mundial, porque muchos de ellos parten sobre la base, la mayoría parten sobre la base de encuestas que han venido variando y ahora se concentra solamente en líderes empresariales, pero sí hay datos duros, sobre todo el tema del pilar de macroeconomía, de la parte macroeconómica, el cual hemos venido deteriorándonos todos los años. Estamos ahora mismo, según el último informe del Foro Económico Mundial, en el lugar número 119 de 148 países, o sea, en el peor lugar que hemos estado en los últimos 10 años. ¿Producto de qué? Bueno, hay varios subíndices, sobre todo en el que peor estamos es en el de balanza presupuestaria. Estamos el año pasado en el lugar número 61 y este año estamos en el 134. En el ahorro nacional bruto hemos estado muy mal en los últimos años, entre los 20 peores países. La inflación se ha mantenido entre algunos años buenos, algunos años malos. Este año particularmente la inflación está en un buen lugar, en el lugar 69. Sin embargo, hay un dato muy curioso según el Foro Económico Mundial, que es referencia de muchos economistas y sobre todo de muchos líderes de opinión, que nos pone a nosotros entre los mejores lugares de América Latina en el tema de la deuda pública. Es el mejor indicador
de todos, a pesar de que se ha venido deteriorando o no, sino que ha venido perdiendo fortaleza, es el mejor indicador de todos en el tema de los pilares de macroeconomía. Estamos en el lugar número 49 de 148 países. Entonces, como yo decía en principio, aquí el tema macroeconómico nosotros tenemos que verlo no como un fin en sí mismo. Yo creo que de cara a la experiencia que tuvimos, bueno, se sabe cuáles son los sectores que más crecieron. Ahí está las telecomunicaciones, el comercio, también hay indicadores que dicen, como bien decía también Aquiles, las mismas zonas francas han crecido a pesar de una crisis que tuvieron cuando la entrada de China, pero se saben cuáles son los sectores que han crecido. Lo que no ha crecido en los últimos años es el empleo bien remunerado ni los salarios reales. Y yo creo que ese es el fin de una política de aquí de cara a los próximos años. Yo aplaudo que hoy precisamente se inaugure o se lance la iniciativa del Pacto por la Educación, porque al final del día la educación es el pilar número 1 de la competitividad sostenible. Y yo creo que es el mejor inicio que se le puede dar de cara a formar lo que bien decía Aquiles, ese espacio de ponerse de acuerdo la sociedad en su conjunto con el gobierno para diseñar las políticas. Sin embargo, yo creo que el próximo pacto que hay que tener en cuenta, y el más relevante, independientemente de que es importantísimo en el corto plazo el tema eléctrico y que también hay un compromiso tanto en la Estrategia Nacional de Desarrollo como con el mismo presidente de la República de un pacto fiscal, yo creo que hace falta que hagamos sector privado, sector público, sector laboral, un pacto por el empleo formal y la competitividad. ¿Por qué lo digo? Porque si no amarramos una cosa de la otra, si no amarramos las reformas necesarias para hacer el país mucho más competitivo, los empleos no necesariamente pueden ser sostenibles en el tiempo. Y esas reformas van incluyendo la misma reforma del código, creando un reordenamiento del mercado laboral, sacando esos paradigmas que tenemos sobre la inflexibilidad de los códigos, viendo más claramente cómo puede servir la tasa de cambio como un instrumento de desarrollo hacia la generación de empleos y sobre todo de empleos sostenibles y de un crecimiento mucho más sano, viendo temas macroeconómicos que normalmente no se tocaban y se dejaban fuera de la discusión dentro de un contexto de que, bueno, el fin es crear empleos, vamos a crear empleos de valor agregado. Yo creo que los temas que se están debatiendo y que se van a debatir, tanto los temas del tema eléctrico como el tema fiscal, mejoran la productividad desde el punto de vista de costo. Pero hay una serie de reformas que tenemos pendientes que tenemos que lograr que pasen. Reformas institucionales sobre todo. Las últimas reformas que tuvimos que impactaban la competitividad y sobre todo lo que tiene que ver con los indicadores que se dejaron de hacer desde el 2008. No ha habido nuevas reformas y hay reformas incluso que no se han puesto en marcha. Decía Aquiles el tema del transporte. Muy bien, nosotros en el 2008 tuvimos la ley que crea la Comisión de Competencia, que regula el tema de los monopolios y los oligopolios. Sin embargo, no se ha puesto en ejecución ese instrumento para poder combatir no solamente eso, sino cualquier otro tipo de posición dominante. Hay otras reformas, como yo bien decía, el Código Laboral, leyes como la ley de quiebra o reestructuración mercantil, que ha sido un paradigma, y ha sido, no paradigma, sino ha sido un discurso reiterado tanto del Consejo Nacional de Competitividad como ANCHAM, que se conozca una ley como esa, y tenemos 5 años sin conocerla. El mejor espacio para un compromiso sería un espacio donde se vea la competitividad como un elemento sinérgico con el tema del empleo y del empleo formal. Por lo tanto, para concluir, yo creo que primero tenemos que ver la experiencia de que la República Dominicana, bien es cierto, creció. Ese modelo de crecimiento que tuvimos los 10 años anteriores no es sostenible ahora en este nuevo contexto internacional y en el nuevo contexto social que vivimos. Que tenemos que ver la macroeconomía como un instrumento, no un fin en sí mismo, sino como un instrumento para ahora generar empleos, porque ese es el gran reto que tiene, no solamente la República Dominicana, sino también yo creo que el mundo,
cómo generar empleos a través de la pyme, cómo generar empleo a través de las grandes empresas, etc. Y al final poder tener un nuevo modelo de desarrollo mucho más incluyente, mucho más sostenible, y de cara a que la competitividad también es un instrumento de desarrollo, no es un fin en sí mismo. Perfecto. Señor Camilo. Gracias por la invitación y a todos los presentes por venir a oírnos a ver si decimos alguna cosa interesante. Bueno, el título del seminario, de este panel, evidentemente lo que invita es a un diagnóstico, es decir, analizar una década y ver los perdedores y ganadores de esa década en términos macroeconómicos. Un diagnóstico de esta década, yo tengo algunas ideas en el orden de la economía real, en el orden del sector externo y en el orden fiscal. Comenzando por la economía real, como se ha dicho, hemos tenido un Producto Interno Bruto de fuerte crecimiento, 6 y 5% en los últimos años, pero es un crecimiento que ha ido en contra de la creación de empleo. Es decir, un crecimiento económico que no ha generado empleo, sobre empleo como se llama los empleos de calidad. De cada 6% de crecimiento, 6.1, el empleo del PIB ha generado 0.6% antes del 2000. En los últimos años, el 6% ha generado 2.7%, o sea, menos de un 50%. Por cada empleo, por cada crecimiento del PIB, de cada punto porcentual del PIB, se genera 0.4% de empleo. O sea, no hay una correspondencia entre crecimiento y empleo en esta década. Todo lo contrario, una elasticidad que es la peor de América Latina. Todos los países de América Latina han venido viendo ese indicador de crecimiento y generación de empleo un poco cayendo, pero donde más ha caído es en la República Dominicana. Y esto tiene que ver mucho. La economía dominicana en los últimos años ha tenido cambio dramático en su estructura sistémica, es decir, en su composición sectorial. Así como hubo cambio dramático en los años 80, que de un modelo agroexportador pasamos a un modelo de servicio con estructura interna productiva importante, hemos pasado de un modelo de sectores productivos transables a un modelo de economía no transable y de una economía más diversificada que era antes a una economía con pocos sectores de crecimiento y con una particularidad que no generan empleo. Esos sectores que tienen esa composición sectorial que hoy arrastran el crecimiento. Los sectores anteriormente que generaban mayor crecimiento y mayor empleo, como agricultura, industria, viendo manufactura local, construcción, turismo, minería y zona franca, generaban el 46% o tenían el 46% de la participación del empleo. Eso pasó, esos sectores, que son, podríamos decir, lo que se le llaman los sectores productivos, pasaron a ser un 25% en la estructura. Entonces ustedes ven que ha habido un cambio radical, dramático en la economía dominicana, en su composición sectorial. Y sobre todo que genera menor empleo formales. Los grandes empleos, y eso está muy debatido públicamente, son empleos informales. Se destruyeron 80,000 empleos productivos en esta época y se generaron 192,000 empleos informales. Entonces, esa es la característica básica de la estructura productiva dominicana hoy en día. Crece, no genera empleo y los empleos que genera son informales. Y precisamente porque los sectores que generan empleos formales han caído en más de un 50% en el aporte que hacen a la economía. Eso evidentemente ayudado por el problema migratorio de Haití, que baja el tipo de empleo, la calidad del empleo en el país.
La informalidad es lo que está dominando el empleo en la economía dominicana. Otro aspecto que es muy importante en el cambio estructural de la economía dominicana es el problema del salario real. El salario real en la economía dominicana ha ido disminuyendo. Por eso, cuando aquí les hablaba, no es un debate, pero uno tiene que tocar cosas, de que vamos a ser más competitivos porque el salario dominicano quizá vaya a ser más bajo o igual que otros países. No me gustan los modelos basados en salario bajo. O sea, lo digo porque el salario bajo no debe ser el atractivo competitivo de un país, de una economía. Entonces el salario real ha venido bajando su ritmo de crecimiento en la economía dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos el valor agregado de la economía dominicana que se distribuye entre capital y trabajo, se ha favorecido el capital en los últimos 10 años. Por eso, cada día la desigualdad y la mala distribución del ingreso es mayor. El poder adquisitivo del salario real tiene 20 años de retraso en la economía dominicana. O mejor dicho, perdón, un 20% de retraso. Después de la gran caída de 3 del 2003-2004, no ha recuperado su ritmo de crecimiento. Antes crecía 3.2 el crecimiento del salario real anual, ahora está en 2.1. Este año fue muy buen, fue significativo el aumento salarial, porque no solamente recogió la inflación, sino que hubo un 5 puntos porcentuales de aumento de la productividad. Cuando el salario solamente recoge la inflación, no hay aumento de salario real. O sea, hay igualdad en el poder adquisitivo o se mantiene igual el poder adquisitivo del salario. O sea, ya. Esa falta de crecimiento del salario real. Bueno, al cambio en la estructura económica dominicana. O sea, arrastra el crecimiento del salario real, el cambio dramático que ha habido en el cambio de los modelos, de los sectores que son los que más aportan al crecimiento económico. Como decía, los que más aportaban antes, aportaban el 46% y ahora el 25%, turismo, zona franca, más que zona franca, construcción, industria manufacturera local, agricultura y turismo y zona franca. Entonces,
factor. El monto Sí, global de la deuda. A mí lo que más me preocupa es que la economía no crece. Porque si la economía no crece, la economía no resuelve el problema del empleo. Y si no se resuelve el problema del empleo, tenemos un grave problema. Y los problemas sociales que tenemos y lo que podemos tener tienen una relación directa con el empleo. Entonces, el tema es no parar el crecimiento por tenerle miedo a una devaluación, por tenerle miedo, sino mantener el crecimiento. Y a la par de un compromiso del sector privado por hacer inversiones que aumenten la productividad y que esa productividad entonces se refleje en el salario real. O sea, esa es la preocupación, de que el crecimiento no se vea castrado por el miedo al tema de la tasa de Yo tengo cambio. una pregunta aquí para aprovechar ese mismo tema. Y dice que si realmente, alguien quiere saber si realmente hay algún tipo de consenso entre las políticas económicas y el impacto que eso tiene. O sea, si el CNC tiene algún tipo de feedback con los hacedores de política económica para ver los impactos que tiene esa política económica en la competitividad del país. ¿Cuál es esa, si hay una discusión real al momento de tomar diferentes políticas? Bueno, mira, nosotros tenemos diferentes espacios de discusión y estamos dentro de los foros de discusión que se generan sobre todo al espacio del sector privado. Eso es el CNC, un instrumento de diálogo entre el sector público y el sector privado para tener ese impacto, para tener ese feedback del sector privado, pero también dentro del sector público, y de hecho somos parte de la estructura del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien tiene unidades de análisis para eso y vemos el impacto que puede o no tener. Lo que sí es, lo importante es que esas medidas sean sostenibles en el tiempo y sobre todo que las reformas sean sostenibles en el tiempo, que se le dé continuidad, y para que se le darle continuidad tiene que estar apropiado el sector privado y el sector productivo nacional, para que sea el que defienda, independientemente de los gobiernos que puedan venir o no, que defiendan los procesos de reformas, de la continuidad de los procesos de reformas. Se va a ver el tema eléctrico y al final del día vamos a ver que el problema estructural del tema eléctrico, desde mi punto de vista, es un tema institucional. ¿Se le dio seguimiento al proceso de reforma? No. Entonces, cuando vemos debilidad institucional, no desde el punto de vista que si son fuertes, si tienen mucho dinero o si tienen gente bien capacitada, no, si esas instituciones sirven a la mayoría y sirven a un objetivo de crecimiento y desarrollo, eso es lo más importante. Entonces, nosotros en el CNC eso es lo que tratamos, de involucrar a un sector productivo que se empodere de esas reformas, de esos procesos, para que le dé continuidad en el tiempo. Desde el punto de vista ahora de la banca, quizá esta pregunta la pueda contestar el señor Camilo, ¿qué impacto usted le ve principalmente al rol que juega la banca en términos de facilitar la competitividad de las empresas a través de financiamiento y de crédito? Fíjate, la banca sigue la orientación que sigue la economía. Es decir, porque el objetivo del sector financiero es financiar la economía con rentabilidad. ¿Ah? Ya son otra cosa que tú regulas y pones algunos controles. Pero el sentido de la banca va a ir orientada en el sentido de llevar la economía. Si la economía va orientada hacia un modelo exportador, va a financiar exportaciones. Si la economía va orientada a un modelo de servicio, va a financiar servicios. Entonces tú ves cómo ha caído, por ejemplo, la participación del financiamiento al sector industrial en el sector financiero, es producto de ese cambio estructural que yo he dicho. Entonces va a ir orientada como vaya el modelo de crecimiento. Aquí le queda una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales sectores donde tú ves más luz desde el punto de vista industrial al final del camino, ya sea localmente o como exportador? Yo creo que hay que hacer un trabajo duro. Yo creo que hay que tratar de abrir otros mercados. Veo que los mercados asiáticos están creciendo por la demanda. Los mercados tradicionales nuestros, nosotros somos muy dependientes de Estados Unidos. No es que sea malo, pero debemos quizás tratar de seguir explotando Europa y abrir otros mercados. Nosotros somos muy tímidos con
Canadá y con Japón, que son países que no producen lo que nosotros producimos y podríamos tener un intercambio con esos países. Si nos vamos ya a los sectores, entendemos que nosotros tenemos que desarrollar industrias que hagan innovaciones y que hagan marcas para poder tener un crecimiento a largo plazo y sostenible. Pero sí, vuelvo y repito, que entiendo que en estos momentos la zona franca, la manufactura local, si se pusiera a exportar más, tiene una gran potencial de crecimiento. Y lo estoy diciendo porque tengo ya varios años estudiando por qué era que nosotros no éramos competitivos con Asia, con China. Tengo varios años viendo la evolución de los clientes nuestros que tienen plantas y producciones en diferentes continentes. Hay un estudio en este momento de un think tank de Texas que se llama Stratfor, Strategic Forecasting Inc. Y esa gente están diciendo que nosotros, República Dominicana, nos ponen a nosotros como lo que ellos llaman Post-China 16 o PC16, donde ellos entienden que hay 4 países en las Américas, 4 países en África, 8 países en Asia, Asia del Este y Asia del Occidente. Y ellos entienden que por vamos a decir, el seguimiento que ellos han hecho al potencial de movimiento de carga por todas las transacciones comerciales que se hacen, República Dominicana, México, un país creo que Nicaragua, tiene un potencial muy grande en este momento de crecer. Nosotros estamos viendo un crecimiento en los aparatos electrónicos, estamos viendo un crecimiento fuerte aquí en la zona, en el sector de farmacéutica, aparatos farmacéuticos. Estamos viendo un crecimiento y va a haber un crecimiento fuerte en el área de calzado. El tabaco sigue, ya se están instalando muchas fábricas en el área de tabaco. Yo creo que debemos seguir tratando de desarrollar nuestro país, la infraestructura. Necesitamos la energía eléctrica para poder seguir desarrollando la construcción y ser competitivos y tenemos que tratar de mejorar nuestra flota mercante quizás para poder vender en la región. Pero sí, no tengo específicamente, te puedo decir, vete y abre este negocio, pero sí en general, el país tiene un potencial muy grande y si el gobierno y el sector privado aprovechamos foros como el que estamos hoy y seguimos estas conversaciones y entendemos todo el mundo y toditos tenemos una meta y nos trazamos un objetivo, yo creo que la manufactura en el país va a ser importante. Por supuesto, hay un challenge de hacerla sostenible en el tiempo, como dice Rafael. Con relación a ese tema, yo creo que lo más importante, aunque no fue a mí la pregunta, es definir una concepción. Es decir, una orientación, como se dice, una orientación país para eso. Es decir, ¿qué es lo que debemos concebir? Definir los sectores, los llamados sectores estratégicos. Sectores estratégicos del sector manufacturero industrial que se quieren incentivar. Ya no se puede seguir dando incentivos generalizados, no se puede seguir dando incentivos permanentes, sino incentivos atados a resultados. Creó empleo, creó exportación, creó divisa, creó competitividad. Y esos sectores, hay más de 60 productos en el país que pueden ser en clúster al sector estratégico. Visión estratégica de esos sectores. Ahí tenemos subsectores agropecuarios, tela, textil, materiales de construcción, bienes del sector médico, como decía él, bienes del hogar, electrónica, industria de muebles, industria electrónica, sectores que están ya en la economía dominicana. Y tú tienes que desarrollar una visión estratégica para eso, entonces incentivarlos con esos indicadores que yo decía. Pero eso tiene que ser una concepción y un plan país. Yo creo que tenemos 2 minutos y quiero hacer la última pregunta a Andrés, porque me parece interesante. Y alguien pregunta que tú mencionas que tú no te gusta llevarte mucho del ranking del Foro Económico Mundial por la métrica que la cambian constantemente. Y
Me preguntan que cuáles son los indicadores que ustedes usan aquí localmente en el CNC para seguir eso. No, nosotros utilizamos el Foro Económico Mundial como una referencia. De hecho,
relación con la competitividad. Sí, con la rentabilidad, sí. Pero con la competitividad, con el concepto de competitividad no le veo correlación. Hay países muy competitivos que tienen altas tasas de impuestos, hay países que son muy competitivos que la tienen bajas. No hay una correlación en ese indicador. Lo que sí es, el sistema es muy complejo desde el punto de vista del empresario. Exactamente, lo que dice Rafael. El sistema es muy complejo. En el mismo gobierno hemos venido haciendo una serie de adiciones, por no utilizar la palabra que siempre se usa, el parche, que han venido poniéndolo muy complejo desde el punto de vista de la misma administración del gobierno. Entonces también, si es una carga para la administración del gobierno, también debe serlo también desde el punto de vista productivo. Y eso hay que analizarlo dentro de un contexto, vuelvo y repito, no como un instrumento per se. Bueno, resolvimos un tema de un sector, de un incentivo fiscal y ya cerramos el tema. No, cómo eso lo ligamos al desarrollo y sobre todo cómo eso lo ligamos al tema del empleo, que yo creo que quedó bien claro. El gran perdedor, uno de los perdedores puede ser el gobierno, pero yo creo que el gran perdedor de la última década ha sido el empleo y el salario real. El gasto tributario, que es los incentivos, por lo que deja de cobrar el gobierno por los incentivos, está cercano a un 6%. O sea que hay formas que se han venido dando para disminuir el efecto del sistema tributario impositivo sobre los sectores productivos. Perfecto. Bueno, en el último panel veremos el impacto que quizá no tenga directamente el sistema impositivo, pero el uso que se le dan a esos recursos que se recaudan por el gobierno, que tienen otro tipo de impacto. Pero nada, yo creo que terminamos a tiempo. Le agradezco a los panelistas por su participación. Y tenemos 20 minutos, un coffee break, y el próximo comenzamos a las 11. Muchísimas gracias. Muchas gracias.